Continuamos nuestras conversaciones, entrevistas con profesionales del área de la salud, sobre todo infectólogos, sobre el tema de la ivermectina como una alternativa en República Dominicana y en algunos otros países de América del Sur que se ha estado utilizando. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor Carlos Rodríguez Taveras. Es médico infectólogo, graduado jefe del servicio de infectología del Hospital Heriberto Peter y del Hospital de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Carlos Rodríguez es profesor de infectología de la Residencia Médica de Medicina Interna y es graduado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y realizó especialidad en Brasil, en la Universidad Federal de Sao Paulo. Es investigador asociado del Instituto de Microbiología y Parasitología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de investigador. Le agradecemos al doctor Carlos Rodríguez Taveras que haya aceptado esta conversación y nos interesa en primer lugar conocer sus puntos de vista sobre el uso de la ivermectina como una metodología alternativa o compasiva para tratar casos graves o no graves de infección por COVID-19. Bueno, muy buenos días, Fausto. Mira, lo que podríamos decir del tratamiento para el COVID-19, siempre se ha hablado de que no existía una terapéutica específica y que todo lo que en este momento se había utilizado, pues eran medicamentos de que de manera, en base a estudios observacionales, experiencias de lo que comenzó primero en China, pues pudiera darle paso a que se tomara en cuenta para algunas cosas. Hasta ahora que, bueno, existe una droga que ya es directamente reconocida para el uso en la infección por el SARS-CoV-2, que es el Remdesivir, que es un antiviral, pero el resto, porque ya salieron estudios randomizados, es decir, estudios con casos controles, es decir, controlados, que pudieron decir que había alguna diferencia en términos a quien tomaba ese medicamento, a quien no lo recibía. El resto de medicamentos han sido exactamente por estudios observacionales, algunos controversiales, como es el caso de los estudios por el uso de hidroxicloroquina o la cloroquina, solos o asociados a acitromicina, que es un antibiótico que es muy conocido, y a partir de ahí es que se fueron utilizando y colocando en diferentes esquemas de tratamiento. Existen los antivirales utilizados para el tratamiento del VIH, que también han sido otra opción que se ha colocado, controversiales también, algunos apoyan, otros consideran que no, pero muchos de estos estudios radican en que al ser observacionales, no son estudios que coinciden tener estadísticas y datos demográficos de los pacientes muy iguales para poder comparar. Me explico. Yo no puedo comparar un tratamiento que le di a alguien que comenzaba a tener la infección con dárselo a alguien que ya tiene una fase 2, que ya está en un proceso respiratorio importante para comenzar a darle este medicamento. Entonces no puedo comparar la efectividad que haya ocasionado en un paciente inicial en un paciente que ya tiene un cuadro avanzado. Entonces, por esa razón, toda esta experiencia recogida desde el punto de vista de estudios observacionales tienen un valor relativo. De ahí es que en algunos estudios se mostraba efectividad para algunos medicamentos y para otros no. En el caso de los antiparasitarios, que es lo que realmente a usted como que le interesa, y ahí incluimos la ivermectina y la nitazoxanida, realmente se había comprobado en algunos estudios con otros virus RNA que había algún efecto, además de que eran antiparasitarios, tenían un efecto antiviral y un efecto inmunomodulador, o sea que podían actuar sobre el sistema inmunológico también.
y entonces tener algún efecto potencialmente benéfico para este tipo de infección. ¿Qué resulta? Estamos hablando que son medicamentos antiparasitarios con dosis para resolver un problema ocasionado por parásitos. Sí. Esta infección, estamos hablando que el COVID-19 es producida por un virus. Y la experiencia que se tenía in vitro o en vivo, pequeña o más, con virus ARN, otros virus, incluyendo ébola, incluyendo dengue, otros virus, otros coronavirus, era muy pequeña y muy anecdótica. Bien, a raíz de esto se levanta la hipótesis de poder tener estos medicamentos dentro del arsenal de tratamiento. Y surge el estudio australiano que mostró que in vitro había una importancia en el uso en el laboratorio de la ivermectina sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y que en menos de 48 horas había logrado inhibición de la replicación viral, todo esto, ¿no? Entonces Sí. ya con esta experiencia anterior y eso es que se sugiere que pudiera ser potencialmente esto. Pero estudios similares o posteriores comenzaron a realmente a descubrir si realmente la dosis que se utiliza para los parásitos pudiera ser una dosis efectiva para inhibir la replicación viral in vivo, o sea, en humanos, porque hasta ese momento no se tenía experiencia en humanos para resolver estos tipos de infección. Ya. Es Ahí es decir, que que viene las la situación. investigaciones hasta ahora son investigaciones in vitro, distintas de Sí, las investigaciones en vivo. correcto, correcto. Entonces hay otro detalle. Para usted tener una información científica que pueda servirle de fundamento, usted tiene que tener estudios bien conducidos y aún los estudios observacionales, la metodología que sea importantemente conocida de que pueda ser utilizada como referencia. Si eso no existe o usted tiene estudios que no están publicados en revistas de alto impacto que implique que es una investigación científica y que ha sido comprobado toda la metodología y el resultado, esto no puede tomarse en cuenta como una referencia, sino estaríamos hablando del empirismo. Ya, ¿cuál es Sí, la dígame. diferencia, doctor Carlos Rodríguez, entre la investigación con el Remdesivir, con la hidroxicloroquina, con el tocilizumab, que son medicamentos para otras afecciones, y la investigación con la Claro. ivermectina? Es que hasta ahora los estudios en humanos realmente no existen como tal desde el punto de vista de una información científica robusta para servir de base a estos estudios. Y si vemos algunos estudios sí ya publicados que nos hablan de que tal vez para alcanzar la dosis que trabaje sobre el virus en vivo, en humanos, tendría que alcanzarse una dosis extremadamente alta. Algunos hablan que por encima de 10 hasta 35 veces la dosis que se utiliza convencionalmente para parásitos. Ya. ¿Qué riesgo se puede estar corriendo? De que usted esté dando un medicamento que no le esté haciendo absolutamente nada, ningún efecto sobre el virus, y como usted lo está utilizando de manera empírica, sin estudios randomizados y controlados, usted puede estar por casualidad infiriendo que ese ha sido el medicamento ideal y que ese medicamento está actuando de una manera efectiva. Con las otras drogas hay las otras experiencias que ya sí en humanos, aunque sean algunos de ellos observacionales, se vio alguna eficacia. Y le digo, ¿hay controversias con la cloroquina y la hidroxicloroquina? Sí, pero hay varios estudios que hablan de manera diferente y que habrían que ver si se toman en cuenta y el momento en que se dan estos medicamentos dentro de la infección. Esto es importante reconocer. Casos leves no necesitarían nada. Casos leves de esta infección pueden pasar en su casa como cualquier resfriado. Sería casos ya de moderado a severo, donde yo necesito controlar primero la replicación viral y luego los
problemas inmunológicos, los desórdenes inmunológicos, consecuencia de una avanzada infección. Bien, Esa es vamos a la hacer una diferencia que primera hay pausa. en estos estudios. Yo quiero precisar algo que es importante, pero vamos a hacer primero una pausa, doctor, y entonces continuamos en ese mismo punto. Doctor Carlos Rodríguez, lo que deduzco de su reflexión y de las informaciones que nos está ofreciendo es que no hay resultados en humanos en el uso de la ivermectina y que lo que se ha hecho en Puerto Correcto. Plata, por ejemplo, en el caso del centro médico del doctor Burnigal, que dicen haber tratado adecuadamente a más de 500 personas de forma compasiva, han resultado sumamente positivos en términos de la mejoría que ellos como médicos e investigadores dicen que han obtenido. ¿Qué comentario usted podría hacerme a esto que están diciendo que en Puerto Plata, en otros países, incluso hay países como Perú, Bolivia, Ecuador, en donde ya las autoridades médicas han permitido el uso de la ivermectina, que se sabe es un antiparasitario, pero como todo el mundo anda investigando, este antiparasitario ha servido. Sí, déjeme aclararle algo. En algunos países, la aprobación que se ha dado por las entidades regulatorias es para que se utilice en estos casos en estudios de investigación, en protocolo de investigación. Y hay una confusión que muchas veces se dice, en tal lugar, en tal país le dieron permiso para tenerlo dentro del arsenal de productos para investigación. ¿Por qué? Porque como antiparasitario ya tiene una licencia para utilizarse con esos fines. Como usted entenderá, cada fármaco para ser utilizado en un país tiene que tener un permiso de las autoridades regulatorias para utilizarse con esos fines. Entonces, muchas veces es malinterpretado el que, por ejemplo, Estados Unidos, Bolivia, lo tiene aprobado para que sea utilizado en ensayos clínicos. La información de Puerto Plata, que ya la vimos en una presentación, carece de toda la organización que implica una investigación científica, porque no es un estudio randomizado, no es un estudio controlado, y además con la data que yo vi se me presentó, es un estudio que tiene además otras drogas incluidas dentro de lo que se utilizó, y se utilizó en diferentes momentos de la infección, sin ningún grupo control comparativo. Es más, se utilizó inclusive la ivermectina veterinaria desde el punto de vista subcutáneo, que realmente tampoco es algo que debería tomarse en cuenta porque no está aprobado que la presentación veterinaria sea utilizada en estos estudios. Es importante reconocer que estos estudios, si no tienen un estudio de farmacocinética, de farmacodinámica, donde se diga que la dosis que estoy dando está llegando hasta tal nivel del organismo, hasta tales sistemas donde yo quiero resolver la replicación viral, hasta donde yo tenga estudios comparativos que me muestren que con la administración de esta droga, como estudio, porque no puedo darle 30 cosas al mismo tiempo y decir que esta es la favorable, hasta yo no tener esos estudios, yo no puedo tener desde el punto de vista científico una evidencia que me pueda avalar el uso como tal. Si tengo estos estudios y tengo esta evidencia que me dice que a esa dosis que se da y teniendo estudios de cuánto está la carga viral, cuánto cae, cuánto inhibe una concentración del 50% mínimo para yo decir, bueno, tengo esta parte importante. Ojalá pudiera ser una droga, pero mientras no exista esto, no puedo decirle a usted, esta es una droga propia para utilizar, aunque la haya utilizado medio mundo de manera indiscriminada, ya sea como tratamiento, ya sea como prevención, como lo que usted quiera. Entonces, no es una información mediática de la que yo me nutro.
con en relación a esa situación, a esa experiencia que usted me cuenta, yo asistí a una presentación de parte de ese grupo mostrando sus resultados. Y eso es lo que le puedo decir de esa investigación. ¿Cuánto Entonces, todo tiempo, esto es doctor? muy importante. Sí, Dígame. ¿cuánto tiempo se podría llevar una investigación bien realizada por un equipo de científicos, médicos dominicanos, por ejemplo, para determinar lo correcto o lo incorrecto en el uso de la ivermectina como tratamiento alternativo? Primero que usted tiene que tener esa base científica para proponer un estudio clínico, someterlo a un comité de ética, porque dentro de la experimentación de productos nuevos o de formulaciones nuevas o de conductas nuevas, usted necesita una aprobación que en este país existen suficientes leyes, suficientes reglamentaciones para eso, someterlo al Consejo Nacional de Bioética en Salud, CONABIOS, para que le den la aprobación si lo que usted está haciendo realmente obedece a una investigación científica y reúne los requisitos, tanto desde el punto de vista de investigación como de ética, para poder comenzar a utilizar medicamentos nuevos con determinados fines. Porque no importa que esté aprobada para parásitos, si yo lo estoy utilizando ahora con fines de inhibir una replicación viral. Estos estudios pueden demorar y pueden tardar mucho tiempo. Fíjense que en Estados Unidos hubo que tener la primera fase del estudio del Remdesivir, el antiviral, para poder decir, voy a darle una aprobación de emergencia para que pueda ser utilizada en este sentido por los primeros datos que arrojaron las investigaciones con estudios controlados, es decir, dándole a unos el medicamento y a otros no dándole nada para ver la diferencia en cuanto a la eficacia de este producto. Entonces, hay un rigor científico que tiene que cumplirse para que esto pueda ser tomado en cuenta. No es una publicación de periódico, no es una entrevista con usted lo que va a hacer que el medicamento sea bueno, sea malo, sea incluido y sea dado. Yo particularmente, y todo el que conoce de la ciencia y de la investigación, sabe que nutrirse es nutrirse de todo lo que surge de información científica para poder entonces tener una opinión al respecto y poder avanzar en esta parte. Entonces yo creo que ahí es que está la confusión, y no es hacer una campaña mediática importante para decir es bueno o no es bueno. Esto, el pueblo, la persona que no sabe de investigación, no entiende lo que quizás estemos hablando ahora. Quizás ahora usted se está edificando de por qué es que coincidimos en decir, tanto la sociedad de infectología como yo particularmente en persona, de que cuidado con estas investigaciones con ivermectina. Entonces yo creo que ahí es que está la situación. No es un problema personal con nadie. Entonces hay que aclarar esto. La persona a veces se lo ha tomado desde el punto de vista personal, y hay periodistas que no saben de ciencia, que no saben de medicina, que no saben de investigación, realmente defendiendo una causa que no conocen. Entonces yo creo que un papel de la prensa, de ustedes, documentarse bien a la hora de defender o no determinadas posturas en términos de medicamentos, porque no estamos hablando de que si van si son conductas sociales o desde el punto de vista económico, y aún así cada quien tiene su expertise en su área, pero imagínense que sean conductas sociales. Bueno, esa es otra cosa, pero esta parte médica necesita de un conocimiento importante en el campo de la investigación. No puede ser a la ligera. Entonces yo creo, aún en el caso, doctor, de que estemos en una situación en la que todo el mundo está indagando, investigando, tentando científicamente soluciones para los casos de infecciones por COVID y por la gran cantidad de personas, cerca de 500.000 de personas que han muerto, fallecido y siguen muriendo. Sí, es que el hecho de que sea una pandemia no quiere decir que se violen los canales. Los canales se siguen, puede haber algunos apresuramientos en términos de aprobaciones, pero en base a una información científica que avale esto. No es en base a un relato, a una experiencia empírica, a una experiencia que realmente no tenga una base científica desde el punto de vista de lo que es un ensayo clínico. Y por esa razón es que, fíjese que ya llegó inclusive a la FDA en Estados Unidos a advertir
que la ivermectina de animales no es realmente un tratamiento para darse en pacientes humanos con el COVID-19. Aunque el presidente de Estados Unidos está utilizando preventivamente la hidroxicloroquina. Él ha dicho muchas cosas, pero eso son cosas muy personales. No discutimos conductas personales. Puede haber personas utilizando cosas que no están escritas en ningún lado. Claro. Y eso es un punto de vista que cada quien puede utilizar y puede hacer. Así como mandó de manera anecdótica la cuestión del cloro y comenzó gente a tomar desinfectante, porque realmente la gente no entiende. El que no entiende de esto, hay que ver que en los medios de ustedes, esto llega a personas que no tienen la información para dilucidar en términos de lo que es una investigación científica de no científica. Entonces, por eso yo le exhorto a ustedes como prensa a realmente tener una base más clara para poder divulgar como bueno y válido conductas que tal vez no tienen ese respaldo. Y de ahí me ha agradado mucho que usted haya invitado diferentes colegas de diferentes áreas para que le puedan ayudar a resolver esto de la información. Muy bien, vamos a hacer una última pausa, doctor. Bien. Doctor Carlos Rodríguez, me gustaría saber, ¿la República Dominicana ha autorizado el uso de la ivermectina con fines de investigación, ya sea in vitro o en vivo? Los organismos regulatorios que tienen que ver con el Ministerio de Salud tiene lo que se llama un protocolo de manejo de determinados productos con determinadas enfermedades, en este caso para el COVID-19, y dentro de lo que existe hasta ahora en el protocolo nacional no estaba incluida la ivermectina. Por esta razón, ese primer protocolo que se elaboró con personas de las distintas sociedades especializadas que aportaron sobre lo que existía a nivel de información. Es un protocolo que tal vez necesita actualizarse más rápidamente y debería tener varias actualizaciones para, en base a información científica, poder colocar o retirar medicamentos que tal vez ya a esta altura, si hay una base más importante desde el punto de vista de investigación, puedo decirle, mira, este medicamento que tienes no sirve. Se está haciendo camino al andar. Cada día es un día diferente. Y en medicina, como en todo, y más en esta infección nueva, lo que hoy puede ser la gran mentira puede ser la gran verdad mañana y viceversa. Pero en base a información científica que nos pueda ayudar, es que se puede decidir si se utiliza o no un medicamento. No es una complacencia el hecho de utilizar o no un medicamento. No es que alguien me dijo que sí. No es que en algún lugar, particularmente en Perú, se coloca un documento donde se coloca como información la experiencia de Puerto Plata y una entrevista en el periódico El Caribe. Realmente, desde el punto de vista científico, eso no tiene ningún valor. Que usted haya hablado en El Caribe, en el Listín, en algún medio, en Acento, eso no tiene, desde el punto de vista científico, ningún valor para hacer para lograr una toma de decisión en términos de medicamentos. ¿Y tiene la República Dominicana un tratamiento específico para los infectados por COVID? Bueno, como le digo, todo es experimental hasta ahora porque están haciéndose estudios y en la medida que están los estudios se va debilitando o fortaleciendo el uso de algunos que otros medicamentos. En la República Dominicana tienen ese protocolo, todavía están incluidas la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina. O sea, el Remdesivir aún no estaba ni siquiera en los estudios iniciales, pero había ya una evidencia de que podía estar resultando. Y tiene estas drogas, tiene algunos los antirretrovirales, inhibidores de proteasa. Pero el tocilizumab es utilizado, que es una droga que se conoce desde hace muchos años para tratar enfermedades reumáticas, se está utilizando por una condición particular de la infección. No se está utilizando como un antimicrobiano. Es lógico aclararle esto. Se está utilizando porque por la infección hay lo que se llama un evento, que es una tormenta de citoquina, donde el organismo produce unas sustancias que van a ayudar, en teoría, para resolver la infección, pero que acaban siendo dañinas para el propio tejido del individuo. Y en ese caso, el tocilizumab
es una droga que se utiliza para frenar el sistema inmunológico y no acaba haciéndole daño al propio individuo. Entonces, al tocilizumab, a los esteroides y ese tipo de drogas hay que sacarle la comida aparte y separarlos de lo que son los antimicrobianos que tienen función o que tienen actividad antiviral y que se utilizarán por esos fines. O sea, cada droga, cada medicamento tiene su utilidad y tiene su nivel de utilización y en qué fase de la infección se va a utilizar. No todo el mundo que llega a tener la infección y que tiene un cuadro leve va a recibir ni siquiera tocilizumab. Tocilizumab va a recibir el que tiene este cuadro con una importante neumonía que le impide y una insuficiencia respiratoria que necesita bloquearse esa respuesta exacerbada desde el punto de vista inmunológico. Entonces, hay que tener muy claro. Hay muchísimas otras conductas, el plasma del convaleciente, por ejemplo, que ya el Estado reguló y ya tiene una normativa de parte del ministerio que hay que cumplir para poder tener en ensayos clínicos la utilización del plasma de pacientes convalecientes, o sea, pacientes que ya le dio la infección y que tienen una respuesta de anticuerpos que pudiera utilizarse de manera pasiva en los pacientes para ayudarlo a resolver la infección. Ahí están los interferón, hay muchos medicamentos que pudieran estar allí colocados y que tienen alguna utilidad. Muchas gracias, doctor Carlos Rodríguez Taveras, infectólogo, jefe de servicio de infectología del Instituto Heriberto Peter y además director, trabaja también en el Hospital de las Fuerzas Armadas, es decir, profesor de infectología y, como hemos visto, una persona con mucha claridad respecto de las normas de la investigación en un momento de crisis en todos los sistemas de salud de todo el mundo, en que cada quien busca alternativas o soluciones al problema del COVID-19. Muchas gracias al doctor Carlos Rodríguez por esta intervención y por aclararnos y darnos su punto de vista sobre un tema, el uso de la ivermectina, que todavía no está autorizado en República Dominicana contra el COVID-19, pero que es un tema en que hay profesionales de la salud que entienden que es efectivo. Muchas gracias igualmente a cada uno de ustedes por la compañía.